Buenos días, maestra. Hola, Buenos Michelle. días, maestra. Hola, Jacqueline, María de la Luz, Alma, Guadalupe, Priscila. Bien, entonces, a ver qué tal con este documento que les envié. Yo creo que a veces eh, los materiales también nos pueden hacer reflexionar, ¿no? Que esa es la idea que tiene esta asignatura y que muy aparte, creo que ya les voy a dar la respuesta, muy aparte de una planeación, si no bien cierto, se tiene que hacer individual y que cuando tenemos, no sé, hasta 50, 70 integrantes en cada grupo, se complica el asunto. Habría que hacer grupos de aprendizaje en un solo grupo, ¿no? Pero creo que de esa manera pudiéramos salvar este quehacer de el maestro, ¿sale? Entonces, bueno, si quiere alguien empezar, ¿quién gusta empezar? ¿No? Ahora sí nadie quiere. ¿Por qué? Sí, hicieron la tarea varios. Inicio yo, profe. Sí, por favor, gracias. Okay. El película documental La educación prohibida. El guión y dirección es de Germán Dionisio, junto con el guión de Julieta Canicova y Juan Bautista. La productora es Eulan Producciones y el género es un documental enseñanza. Comienza en Comienza el documental con que se invierten en capacitaciones, investigaciones, en libros, en tabletas, en muchos materiales, todo para mejorar una educación. También existen diferentes tipos de escuelas. Aquí entran mucho las clases sociales, como tal para obreros, profesionistas, para ricos, clase media, clase alta, pobre, marginal, entre la que se encuentra la privada y la pública. Aquí voy a citar un poco a Jürgen Klarik en El crimen llamado educación, en el cual nos dice que demasiado trinomio cuadrado perfecto y pocas habilidades prácticas para la vida. El estudiante después de los 12 años no aprende a leer comprensivamente, no aprende las operaciones matemáticas. El estudiante como tal no es el que fracasa, fracasa el sistema educativo porque él no pone los intereses, no pone las adecuaciones en este proceso de enseñanza. La escuela como espacios son nada más, es un espacio de aburrimiento en América Latina y solo se busca el desarrollo curricular. El sistema solo se enfoca en algunas áreas de trabajo, como la de lectora, compresora, matemáticas. Si no tenemos habilidades matemáticas, no vamos a ser alguien en la vida. Eso muchas personas nos los han recalcado. Sí. El conocimiento actual está parcializado como tal y el conocimiento cambia, pero volvemos a lo mismo. El sistema educativo no ha cambiado desde hace más de 200 años. Seguimos con las mismas prácticas, con los mismos métodos. Un número no define la calidad de persona que eres. También aquí lo pongo en conjunto con el crimen llamado educación de Clary, que él decía que la validez de un alumno era igual a la nota. ¿A qué nota tenía? Si tenía un 10, si tenía un 9, ¿a qué persona era? Desde ahí estamos un poco mal como sistema, porque una calificación no me define. El hecho de que tenga un 10, el hecho de que tenga un 5, un 6, no significa que no sepa hacer las cosas. Tenemos que involucrarnos más en lo que sabemos hacer, cómo lo sabemos hacer, cómo lo llevamos a la práctica, en nada más en las formas de evaluación que son más que nada memorísticas, repetitivas. Sí. Si quieres con eso. Ajá, porque está muy largo y la verdad sí, me encantó sí. la película Qué linda, documental. qué bueno.
Bien, yo iba algo sobre tu trabajo que me mandaste. Ujú. Me parece un trabajo muy bonito, una presentación. Ya te he escuchado ahorita exponer y con esta idea que dices hay que hacer algo diferente. Ujú. Estoy de acuerdo totalmente en el pensamiento que pones en tu tarea de Albert Einstein. Si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Eso está bastante interesante. Qué bueno que rescatas además pensamientos, pues, de clásicos, ¿sale? Así que muy, muy interesante tu trabajo. Y otra cosa que me llama la atención es esta idea que también mencionas de Germán Doyn y que tú también refieres estar de acuerdo en la educación en más de 200 años no ha cambiado. Ahora, quiero saber, tú estás dando clase ahorita. No, maestra. Ah, ok. ¿Has dado clase? Sí, estuve prácticamente 2 meses haciendo ya las prácticas antes de lo de la pandemia. Ok. Ahora, ¿qué cambiaste tú de esta forma tradicional de dar clase? Ah, ok. Entré al salón, es primer año, primaria, con 44 alumnos tenía, que cambié la forma en que los niños convivieran. Em, la maestra los tenía como que todos revueltos, por así decirlo. A la hora que llegué yo, le dije que si podía trabajar mejor con los que estaban más atrasados, porque también la situación del salón fue como que algo complicada. Primero eran 2 grupos, después se sale la maestra y se vuelve uno solo. Cada grupo era de 20 alumnos, era un poco más tranquilo, un poco más fácil de trabajar, pero ya volviéndose 44 alumnos para una sola maestra fue algo difícil. Ujú. Así que me empeñé o rescaté como que a los alumnos que estaban en el olvido. Empecé a trabajar con ellos poco a poco. En especial había un niño en el cual venía de una escuela privada a una pública, una de gobierno, y él se aburría demasiado porque decía, es que ya lo vi, es que ya lo sé. Digo, pero ¿por qué no escribes? Dice, es que para qué si ya lo sé. Y es que mira, y ya le estaba la operación y dice, mira, en esa operación son 5, en esa operación son tal. O sea, sí sabía, ya le aburría todo. Lo Ajá. que hice con ese niño fue como que, ok, mira, como tú ya sabes, me vas a ayudar a que él lo haga contigo. ¿Qué te parece? Y el de, ah, sí, y ya hasta como que sentía un poco más motivado, aparte de que tenía igual muchos problemas en casa, sus padres estaban divorciándose, él estaba al cuidado de su abuela, lo fui motivando un poquito más poco a poco. Y igual incluimos más el juego porque casi no salían a jugar o esto. Empecé con boliche, vamos a jugar boliche, formábamos equipos y los puntos y cuántos son y eso, pero sí como que la unión entre ellos la fui haciendo un poquito más. Muy bien. Ok, gracias. Ahora, una pregunta. ¿Para Sí. qué te sirvió un crimen llamado educación? Ay, me sirvió demasiado, porque no solamente la escuela no es el único culpable como tal del sistema, también como familia muchas veces los padres de hoy en día están ocupados, ambos trabajan, ya no tenemos tanto tiempo para el niño, para el alumno en este caso, y de la escuela pues me voy a quedar igual con una frase que una maestra nos cita mucho: dale a la SEP o, sí, en este caso al gobierno lo que te pide y a tus niños lo que necesitan. Ver el interés de ellos. Ok. Muy bien, te agradezco muchísimo tu participación. Vamos a ver quién quiere continuar. Gracias, profe. Sí, Yo, aquí. Michelle, Michelle, por favor. ok. Bueno, eh, la película se llama La educación prohibida, con una fecha de estreno del 13 de agosto del 2030. Tiene demasiados participantes, en los que destacan Verónica Gus, Franco Yacomaya, Dayana Gómez, Cánico y Juan Bautista. Este, aquí participan en esta película documental varios especialistas en los que hay doctores, educadores de investigación, pedagogos, neuropedagogos, maestros de escuelas Inca y son de diferentes países: Chile, Colombia, Argentina, Ecuador, Alemania. Esta película
hace ver el problema de la educación que no solo involucra a México, que va más allá del país. Es triste darse cuenta que aunque pasa el tiempo, la educación sigue siendo tradicionalista, dándole al alumno dando al alumno el papel de receptor y ser pasivo, y el maestro siendo el actor principal que solamente narra sus clases. Aquí, en la investigación en neuropedagogía de Colombia, Carlos Alberto Jiménez Vélez hace hincapié en que el peor error que todo maestro comete es el no decirle al alumno lo que va a hacer o para qué le va a servir lo que está aprendiendo, lo que hace que el aprendizaje no sea significativo y sea un cúmulo de conocimientos a los cuales no se les dará utilidad. Lo mismo el inspector de Ecuador, el educador inspector escolar de España, Carlos Espinosa, dice que los maestros solamente son dirigidos por planes, programas y diseños curriculares, que desafortunadamente son una copia de otros países, los cuales no cubren las necesidades del contexto en donde se desarrolla el alumno y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es de ahí de donde viene el fracaso estudiantil, pues no existe una cobertura a los potenciales que presenta cada alumno. Esto se vuelve aburrido y tedioso, solo son palabras que no tienen un significado para la vida. A mí esas partes me llaman la atención, puesto que eso es lo que estamos haciendo. Se supone que queremos erradicar esa educación tradicionalista y volvemos a caer a lo mismo. Ahorita con esta nueva modalidad, pues lo único que estamos haciendo es ser oradores de clase. En mi caso estoy en educación preescolar y trato de que las clases sean en movimiento, porque a partir de eso los estudiantes aprenden a partir de moverse, de explorar y de conocer, y lo hago con los instrumentos y los materiales que tienen en casa, y trato de no ponerles tantas imágenes para mostrarles un nuevo conocimiento. Además, veo que esta película tiene mucho que ver con la que también nos montó acerca de los coristas, que es importante como maestro, antes de impartir una clase, ver cuáles son los potenciales de los alumnos, sus talentos, sus capacidades e incluso sus inteligencias múltiples para planear una situación didáctica que realmente cubra la necesidad de nuestro alumno y también tenga que ver en el contexto en el que se desarrolla. En esta película, pues la técnica más adecuada fue la música, en la que el maestro, o en este caso que era conocido como un prefecto, él lo que hacía era hacer que los alumnos se encontraran con ellos mismos, descubrieran sus talentos y calmaran esa ansiedad de cometer violencia. Sí. Entonces, a partir de esto, concluyo que la educación de la actualidad necesita grandes cambios y se pueden generar a partir de uno mismo. Por muy pequeño que esto se vea, va a favorecer a los alumnos que están a nuestro cargo, permitiendo que logren un aprendizaje realmente significativo en el cual ellos se interesen de la mejor manera e interactúen en la sociedad que se desarrollan. Como maestra sé que tengo una difícil tarea, pero no imposible. Se trata de actitud y compromiso con uno mismo. Wow, qué bonito final. Muy bien, gracias. Ahora mira, dos preguntas. Una. ¿Cuáles son las asignaturas teóricas? ¿Te acuerdas? Sí, hablaba que era la escritura, la lectura y las matemáticas, que realmente todos nos enfocamos en eso, ¿no? Y realmente no le damos énfasis a lo que realmente perjudica al alumno, ¿no? O sea, en este tiempo es como basarnos en esa educación socioemocional, en saber qué siente, qué necesita y qué es lo que le está afectando el hecho de que no aprenda, no tanto estar en que si sabe leer o no, porque ahí enmarca que si el niño sabe leer, escribir y conoce el mundo de las matemáticas, es una persona que sabe, sin en cambio no se da cuenta de sus otros potenciales artísticos, emocionales, sociales y físicos. Ok, muy bien, gracias. Y Michelle, lo que tú sabes de tu experiencia de estudios, de práctica docente, de estudiante, ¿cuáles son entonces las asignaturas teóricas?
La escritura y las matemáticas. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con ello? Sí, sí, Escritura sí, y sí, porque matemáticas. tiene que tener como que, ya hay un establecimiento ya de cómo se tiene que hacer, ¿no? Por eso existen reglas ortográficas, por eso existen fórmulas, porque es algo que ya está establecido y no se puede cambiar. Ok, bien. La segunda pregunta, ¿en qué estás de acuerdo? ¿En qué estás en desacuerdo? Perdón, en desacuerdo del material de estudio, la educación. Okay. Pues de todo lo que nos marca, Sí. en la parte en la que dice que existen muchos cursos o que existen capacitaciones constantes a los maestros, porque sí existen, pero nada más están a nivel de escuelas públicas y federales, porque a una escuela privada, que es en el caso en el que yo me encuentro y trabajo en una escuela privada, pues si tú quieres capacitarte, pues búscatelo, págate tu capacitación, porque realmente los recursos o las capacitaciones no son igualitarias para todos los docentes. Ok, bueno, en cuanto a las escuelas privadas, considero que sí hay, por ejemplo, partes para que se supone se pongan de acuerdo y aprendamos, integremos y compartamos los conocimientos que los docentes o los maestros tienen de unos a otros. Y si hay algunos cursos que dan o algunos consejos, por ejemplo, los consejos se dividen en asignaturas y ya te vas a trabajar, no sé, 3 días con unos. Sí son muy cortos, estoy de acuerdo que sí se necesitan más, que sí debería de haber más, o sea, sí hay, yo considero, pero sí debería haber más. Otra cosa sobre tu trabajo de tarea, me citas al principio todos. Cuando tú ahora lo expones ya mencionando, sí, intercalando las fuentes, eso es bastante agradable, bien. Pero cuando hagas tu tarea, también por cada punto, aunque me hagas menos puntos escritos, cada punto lleve quién lo hizo, quién lo dice, ¿sale? Sí, no sé si me doy a entender, a ver, va de nuevo. Sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? sí, sí, Ok, sí, sí, bueno, sí, en vez de citarlos de forma general, hacerlo como que más específico. ¿Qué sí, fue lo que dijo y qué estoy de acuerdo o no respecto a lo que dijo, no? exacto, por Ok, favor, sí, para que. Yo entiendo que a lo mejor si te pido todo, pues lo que te estoy haciendo es pues, dar más tarea, pero la intención es que mejor entonces escribas menos, pero más completo, ¿sí? Por favor, claro, mis. gracias. Entonces, ¿quién más quiere continuar? De los que presentaron tarea por el momento, primera parte de la clase es de los que presentaron la tarea. Pero ahora los veo como que no con muchas ganas de participar. Priscila, Buenos días, Miss. hola Priscila, buen día. Si quieres exponer. Sí, dice, en la educación prohibida, que es un documental realizado por Producciones Eleo y 704 conductores. El documental comienza contando los orígenes del sistema educativo, los comienzos de la educación y en la actualidad, pública, obligatoria y gratuita. Bueno, aquí en el documental se remonta a la antigua Grecia, pero comenta que no es hasta el siglo XVIII con el depostismo ilustrado cuando surge la educación actual. Nace otro modelo basado en castas y clases que busca crear súbditos obedientes preparados para la guerra. De este modelo copiamos muchas nociones de la escuela actual, como las calificaciones, los exámenes, el sistema de castigo y premio, los alumnos vistos como meros números. En una educación en la que prima la competencia y que va en contra de los valores humanos. Y comentaba que la competencia es el primer inicio para la guerra, así lo comentaba, comentaba que no era para como superación, sino cuando nosotros empezamos a formar personas competentes, estamos dejando de atrás todos los valores humanos.
Este modelo se expandió por todo el mundo levantando la bandera de la libertad. También habla de otra, es que sí, bueno, la verdad es un poco extenso y sí. Sí, sí. Mira, con que me expongas 3 ideas, lo demás no te preocupes, no lo cubras todo. Solamente, Ok. más bien es como de charlar el contenido invitado a revisar, ¿eh? No te forces tanto. Sí, dice, la manera en que se enseña a los niños no les motiva a aprender. Este sistema hace que aprender sea un proceso fastidioso y rutinario, y está demostrado que a todos los que aprendemos acaba por olvidarse. Simplemente lo hacemos por simple memorización, no por comprensión. Si no lo hacemos de forma voluntaria. Además es visible una desconexión total de la escuela. La realidad cambia, pero los métodos y enseñanzas prevalecen. El documental explica que a mediados del siglo XX se intentó cambiar el sistema educativo, tratando de convertir el aprendizaje en un proceso más autónomo, dinámico, pero la propuesta fue rechazada. En otra parte del documental también menciona que se discute sobre la figura del educador. Ellos también son meros números para el sistema, al igual que los alumnos. Los profesores se forman en la educación actual, en las tendencias no de involucrarse con los alumnos y ven su trabajo como una rutina. Al igual que los alumnos deberían desarrollarse en libertad, también los profesores deberían hacerlo. Los maestros deberían transmitir la pasión por su trabajo y demostrar a los alumnos que disfruten ser educados. También habla sobre la figura de los padres. Se comenta que ellos son los verdaderos protagonistas de la educación y que la escuela debería de estar conectada más con ellos. Son muchas las familias que han perdido la confianza en ser capaces de educar a sus hijos y dejan la tarea a los profesores. También habla de la separación padre e hijo que no favorece a la educación, ya que si un niño no se siente cómodo y feliz en su hogar, por lógica no va a aprender. Y también, bueno, para finalizar, en el documental Un crimen llamado Educación, dirigida por Jurner Clark, habla sobre que no solo es transmitir información, sino mostrarle el camino al alumno para ser mejor persona. Educar es mostrar, enseñar a ser feliz. Hasta ahí sería mi participación. Muchas gracias. Ahora una pregunta. ¿La educación entonces empieza en casa? Sí, sí, debe de ser de esa forma, pero en la sociedad actual donde estamos, pues es un poco complicado porque ya dejamos toda esa parte, pues a terceras personas, por ejemplo, a los profesores, porque pues los papás vivimos en una realidad donde todo el tiempo estamos ocupados que en el trabajo y eso, entonces se ha perdido mucho esa parte de inculcar los valores que deberían de ser a nuestros hijos y por eso hay tanto, ¿cómo se podría decir? Hay tantas cuestiones en la actualidad que estamos llamando a las nuevas generaciones de cristal, ¿no? Donde todo les afecta, donde todo les da ansiedad, precisamente por eso, porque se está perdiendo mucho esa educación desde casa y tratamos de sustituir todo lo que nosotros debemos de formar en los hijos o en los alumnos con objetos, ¿no? Somos una sociedad consumista y pensamos o creemos que evitando pasar tiempo de calidad lo vamos a sustituir con algunos objetos y entonces es por eso que la sociedad actual está tan pobre en valores. Ok, muy bien, gracias. Ahora la siguiente pregunta. ¿Qué acciones en casa se deben ejecutar para que la educación empiece ahí? Pues debe de comenzar desde el respeto a los demás, el respeto a los mayores, porque se está perdiendo mucho el respeto a los mayores. Entonces, yo pienso que debe de ser desde el respeto, la tolerancia, debemos de trabajar mucho ese aspecto tanto con nuestros hijos como con nuestros alumnos, que sean personas también empáticas, que siempre piensen en lo que les podemos ocasionar a los demás, porque muchas veces estamos creando, hijos ególatras que no son capaces o conscientes de saber el daño que nuestras acciones podemos ocasionar a terceros. Entonces, debe de comenzar desde ahí, desde empezar a formar a nuestros hijos en valores y en que les inculquemos que
siempre se esfuercen porque consigan las cosas, no darles todo a manos llenas, porque pues de esa forma nosotros estamos limitando muchas capacidades que en ellos podemos desarrollar. Entonces es un conjunto de muchas acciones, es un conjunto de hábitos, es un conjunto de principios que le tenemos que ir formando a nuestros hijos para que el día de mañana pues sean personas productivas para la sociedad. Muy bien, gracias, Priscila. Ok, esto que me acabas de contestar me lleva a otra pregunta. Entonces, ¿cómo hago en casa para que mis hijos tengan o muestren respeto? Empezando a respetarse, bueno, yo considero que siempre se debe de empezar desde uno mismo. Si nosotros aquí en casa tenemos una armonía en la familia, respetar a nuestro marido, respetar al prójimo, al vecino, expresarnos y dirigirnos hacia los demás con siempre ese respeto, pues yo pienso que nuestros hijos siempre van a aprender del ejemplo. O sea, eso es realmente que algo que no podemos evitar, ¿no? O sea, más que nada es que nosotros prediquemos con el ejemplo, tanto con ellos, como nuestra pareja, como con sus familiares, las personas que nos rodean. Entonces, la mejor manera en que nosotros podemos inculcarle el respeto a nuestros hijos es predicando con el ejemplo y empezar a respetar a los demás y respetarnos a uno mismo. Ok, sí, de acuerdo, muchas gracias. Por último, ¿qué es respeto? Respetar es no permitir que los demás, no sé, ¿cómo se podría decir? Ay, es que no tengo la palabra. Bueno, sería que siempre haya un límite hacia lo que nosotros podemos recibir de los demás, no permitir abusos, humillaciones, y también respecto a nosotros con los demás, pues siempre debe de haber esa línea, ¿no? Donde no sobrepasar esa línea para que no se pueda caer en otras situaciones, como por ejemplo la violencia. Entonces, es siempre mantener un margen, tanto en nuestras palabras como en nuestras acciones, para que no se pierda esa delicada línea y podamos caer en otros actos como la violencia. Ok, te agradezco muchísimo tu participación. Gracias, Miss. No, a ti. Bien, entonces vamos a... ¿Quién más sigue? Yo. Por Yo favor, creo que pasan 10. María de la Luz. Sí, gracias. Bueno, en la película documental La educación prohibida, dirigida por Germán Dionisio, ya tomando en cuenta todo lo que mis compañeras mencionan, bueno, esta película comienza, ¿no? También donde dos chicos intentan expresar realmente su sentir dentro de la escuela, dentro de su educación. Y pues desde ahí siento yo que parte el tema como tal, ¿no? La escuela es prohibida. Para mí es prohibida porque el sistema no se interesa por el individuo, sino solamente por tratar de cumplir, un protocolo y realizar un esquema estrictamente sin cambio alguno, ¿no? En algunos autores mencionan que la educación debe ser homogénea, cuando realmente todos los alumnos, todos los estudiantes son diferentes, ¿no? Quieren que todo el alumno como tal aprenda de una manera igualitaria, cuando realmente no es así. En ocasiones a ellos no les dan voz ni voto. Seguimos sobre esa línea de la educación tradicional, donde seguimos de cierta manera, sí incluimos esta parte de querer que el alumno sea parte de, pero se sigue limitando.
Se sigue limitando al alumno de decir esto sí, esto no, y no se deja expresar de la manera adecuada. En la cita de William Rodríguez dice que todo estudiante biológicamente es igual, pero social y culturalmente no. Entonces, de ahí parte, ¿no? El docente a lo mejor cree por estancia que todos los alumnos son de la misma edad, todos los alumnos tienen las mismas capacidades, todos los alumnos tienen las mismas habilidades, por lo tanto, todos los alumnos deben de hacer lo mismo. Y en ocasiones no tomamos en cuenta o no se toma en cuenta el contexto social y cultural del alumno para partir de ahí, para poder darle ese énfasis o esa importancia al alumno. Cada alumno pues tiene un interés diferente y cuando el docente limita al alumno, lo único que hace es bloquearlo. Entonces, es diferente o es complicado querer hacer un cambio cuando el cambio no lo hace el docente desde dentro, no. Desgraciadamente se siguen límites, se siguen lineamientos, perdón, y eso a veces no permite ampliar más el panorama y decir, bueno, yo puedo hacer esto o debo de hacer esto. Ya lo veíamos ahorita en clases anteriores, que hay muchos limitantes para realizar acciones, ¿no? El docente, afortunado, desgraciadamente, está limitado a hacer muchas cosas que a veces uno quisiera hacer, y aunque nos dicen en ocasiones que somos autónomos, pues no lo somos del todo, ¿no? Nos limitan a nosotros y esa limitación nosotros la trasladamos al alumno y entonces pues es complicado. No dejamos que realmente el alumno aprenda de una manera diferente. El sistema sigue fragmentando esta educación integral. Nos dicen que todo tiene que ser uniforme, en conjunto, y realmente no es así, no vamos tan lejos. A lo mejor en cada campo formativo, hablando en cuestión preescolar, tenemos que dar una clase primero enseñando esto, después en matemáticas enseñando otra cosa, en conocimiento del medio otra. A nivel primaria también estamos fragmentados por materias, ¿no? Español, matemáticas, ciencias naturales, historia, etcétera. En secundaria es enteramente lo mismo. Nos dicen que tenemos que tener una educación integral, pero se sigue fragmentando esa parte por materias, no se conlleva. Nos dicen hay que manejar una transversalidad, pero de repente se pierde ahí esa integridad, ¿no? De decir vamos todos en conjunto. Entonces, siento yo que lo más importante aquí es que realmente veamos al alumno como lo que es, una persona, y dejemos de generar que sea un robot, ¿no? Incluso el video por ahí lo mencionaba uno de los autores, que los alumnos terminan siendo robots porque solamente están siguiendo un lineamiento. Si nosotros diéramos este giro, este enfoque de decir como qué es lo que se puede hacer por medio de artes, qué es lo que se puede hacer por medio de otras formas, el aprendizaje yo siento que sería más fluido y el alumno tendría un mejor resultado. Esa sería mi participación. Sí, muchas gracias, María de la Luz. Entonces, una pregunta, ¿qué asignatura quitarías de la currícula? Todas son importantes, al final de cuentas. No quitaría ninguna, todas van de la mano, pero sí se necesitaría llevar, no sé, siento para mí una secuencia más lógica, más general. Y insisto, yo hablaba de la transversalidad, pero siento que, o al menos en mi caso, lo veo un poquito complejo, no sé, pero todas son importantes. Ok, muy bien. ¿Anexarías alguna? Pues ahorita la que está, que bueno, habían quitado de socioemocional, antes también formación cívica y ética, siento que es muy importante, yo no sé por qué la quitaron en un momento dado,
y que ahorita se está retomando, pues eso también es muy importante, porque el alumno de ahí parte, el alumno es naturalmente sociable. Ujú. De acuerdo, muchas gracias. ¿Cómo puedes mejorar tu tarea? ¿Cómo puedo mejorar? ¿En qué sentido? En general. ¿Cómo puedes presentarme un documento mejor presentado? Algunas cosas cité, probablemente me falten por ahí más Sí, más autores. afirmaciones. Sí, de acuerdo. En eso hay que centrarnos para la próxima tarea, por favor. Cada idea que que pongas tiene que tener la fuente de quien lo hayas sacado, ¿no? Al final de cuentas, pues te llamó la atención precisamente por algo, y entonces ese alguien hay que recordar. Eso es todo nada más en cuanto a tu tarea, porque el contenido está bastante bien, exceptuando que si no tiene fuente, pues ya no está completa, ¿no? Por favor, Sí, para nada ir más puse en algunos. Sí. Sí, en algunos, exactamente. Gracias, Luz. Gracias a usted. Bien, Juana, ¿querías continuar? Sí, profe, buenos días. Buenos días, por favor. Ok. Bueno, pues en la película La educación prohibida, producida por Orlan Producciones y publicada en agosto del 2012 para una capacitación docente efectuada en marzo, donde participaron más de 700 personas, Isra Mandoin, Verónica Burto. Me llama desde un principio la parte donde inicia con la anécdota de la caverna. Esta historia ya no la habían contado en una clase, un profesor arte, en la clase de filosofía, donde nos hace reflexionar acerca de la realidad, sobre nuestra realidad y cómo en ocasiones estamos encasillados a nuestros ideales. Bueno, yo lo percibo o lo veo de esa manera, lo relaciono en ese sentido, que a veces estamos tan anclados en nuestros pensamientos, o creemos que lo que pensamos es correcto y no nos damos a la tarea de conocer lo que hay allá afuera, de la gama de posibilidades, de alternativas que hay respecto a lo que nosotros consideramos verdad. Entonces, me parece muy importante que haya iniciado con esta anécdota de la caverna y ya dar seguimiento a lo que es el tema que nos está, que se enfoca, que es educación. Se habló mucho acerca de la competitividad, de las comparaciones que regularmente el mismo sistema nos ha implantado desde preescolar, desde primaria, y se va siguiendo esa línea hasta la educación superior. Es muy importante ver, y lo mencioné en la página 4 del trabajo, donde cité a Jordi Mateo, un especialista de los muchos que pasaron en la película, donde dice que a medida que va creciendo el niño va perdiendo la curiosidad y ganas de aprender. Eso considero que es un hecho, porque es muy interesante ver cómo los niños de preescolar tienen curiosidad, tienen esa energía, tienen alegría por ir y por presentarse al aula, y cómo en dado momento, llegando a la secundaria, llegando a la preparatoria, muchos alumnos van únicamente porque los mandan los papás, por aprender, porque no quieren estar en casa o porque lo ven como mero requisito. No quieren ir a la escuela por aprender, porque quieran despertar el conocimiento, que quisieran tener algo más en la vida y demás. Entonces, es importante, igual nos marca ahí una estadística, igual la cité, me dice, y decía que a la edad de 5 años, el 98% de los niños puede ser considerado un genio. Tiene la mente abierta, y curiosamente 15 años más tarde, solo el 10% mantiene esa capacidad. Es donde nos da pauta a entender que, en efecto, el mismo sistema nos va limitando, nos va matando esa creatividad y nos va haciendo perder el interés por aprender y por que vayamos a generar más conocimientos de los que ya tenemos. Y es que nos menciona también que los niños absorben cultura.
todo ambiente nos construye. Acá retomo una parte de lo que le preguntaba a la compañera Andrea respecto a de dónde vienen los valores. Y en una conferencia que en dado momento escuché, me quedé con una frase que es muy importante y ahorita la menciono mucho, y dice que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. ¿Y qué tan cierta es? Porque uno le podrá decir al alumno de una y mil maneras, es que esto te va a servir, te va a beneficiar, es para que seas más inteligente o qué sé yo, ¿no? O la fórmula te va a servir para tal cosa, pero si nosotros en verdad no despertamos esa parte de interés para que lo vean más allá de, pues no vamos a lograr muchas cosas. Y es que pues el niño en automático o la persona tiende mucho a observar y por mucho que uno le quiera estar diciendo teoría, 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 si no ve el interés, pues de ahí vienen grandes problemáticas. Sí, muy bien. ¿Algo más? Entonces, ya para concluir, lo único que me quedo y con lo que, bueno, que la vida está muy interesante, está muy completo y no terminaríamos de explicarlo así a grandes rasgos. Pero a grandes rasgos, pues creo que la labor del docente en efecto es despertar esa genialidad y ese interés en cada uno de los alumnos. Yo siempre he sido de la idea que todo depende de uno. A veces, y más ahorita en esta pandemia, los maestros igual están, yo no hablo porque todavía no estoy dando clases, pero me doy cuenta de las personas que están a mi alrededor. Se encuentran saturados, se encuentran frustrados, estresados, entonces yo creo que eso igual va dando pauta a que el mismo sistema y la misma educación esté pasando por este bache. Ok, muy bien. Entonces, primero que nada, aquí muestras que la educación como se está dando hoy en día, no estás de acuerdo con ella. Bueno, pues de hecho estamos en un bache, ¿no? Mencionas. Y la labor del docente es despertar el interés y la genialidad. ¿Me puedes dar un ejemplo de cómo podemos desarrollar la genialidad en un alumno, cualquier grado, cualquier nivel? Yo creo que haciéndolo partícipe de las actividades y mostrando interés en sus potencialidades, porque bien lo han dicho, en ocasiones nos centramos tanto en que aprenda la teoría, que aprenda esto y el otro, pero no siempre nos damos a la tarea de descubrir y de ver en qué es bueno. Probablemente estoy tan enfocada en que entienda, no sé, la teoría tal, y no me doy cuenta que él es bueno en artes, un ejemplo, o que él es muy bueno en educación física, o ver en qué parte tiene grandes posibilidades para que a partir de ahí nosotros ya podamos ir despertando más su interés hacia la preparación que necesita. Sí, muy bien, Juana, muchas gracias. Y sobre tu trabajo, igual cada idea que me plasmes en ella, en el trabajo, ponle a cada idea de quién exactamente es, por favor, para que no lo presentemos de forma general y sí que nos deje más aprendizaje de fuentes. Por favor, Juana, gracias. Ok, gracias. Y bueno, me faltan... Socorro, ¿quieres, por favor, expresar tus ideas? Miss, yo quiero participar. Sí, por favor. Miss, perdón. Socorro no está en clase. Sí, ya la busqué y no está. Sí, lo que pasa es que está mal de salud. Okay. Entonces, pidió que, bueno, la apoyara yo para comentarles a ustedes. Ok, sí, pero antes, ¿quién sí está? ¿Alguien más habló? Sí, Miss, fui yo, Fanny. Ah, ok, sí, por favor, Fanny, y después el trabajo, si nos da tiempo de
su compañera Socorro. Si no, pues no hay problema. Ok, por favor, Fanny. Gracias, Miss. Bueno, en esta película que hace una recopilación de varias opiniones de 700 y tantas personas que participaron en ella, pues se llama La educación prohibida y nos hace referencia a este título a una actuación de algunos jóvenes que están oponiéndose al sistema y a la forma en la que se les está educando y nos hace ver que pues el joven, el adolescente, el alumno, pues tiene un pensamiento crítico, ¿no? Que se está dando cuenta que no está siendo verdaderamente partícipe y tomado en cuenta para las decisiones que le terminan afectando. Las ideas que rescaté y que, bueno, de las cuales ya muchas han abordado, pero me gusta mucho ver que hace referencia a que los niños se tienen que sentir libres en la escuela. Dice, los niños deben de ser libres en la escuela para desarrollar autonomía y sean capaces de saber qué quieren. Nos hacía mención de que el lado personal y social es importante para que el niño se sienta con el autoestima suficiente para poder aprender. También hacía hincapié en que el amor es necesario en toda la vida, incluso en el momento en el que se está formando un embrión hasta que nace y durante toda su vida va a ser necesario el amor. Y entonces, ¿en qué momento la escuela está dejando de educar con amor y está utilizando el castigo como el método principal y al miedo para poder obtener lo que el docente quiere, no lo que el niño busca aprender, sino lo que el docente quiere que aprenda porque estamos en un modelo conductista. Nos hacía la invitación a dejar este modelo, ya que funciona solamente para un tipo de vida, que aunque es prepararlos para el mundo, pero no solamente en una forma de tipo máquina que solamente produzca, sino que también sea consciente y capaz de reflexionar acerca de lo que hace y de por qué es necesario que lo aprenda. Permitir el desarrollo autónomo en un aparente caos. Esto era como que me atrajo cuando lo estaba yo viendo. Hay muchas ideas muy importantes, pero dice que dejar que el niño aprenda, aunque todos los demás vean un caos. Y en esta parte para mí es un poco difícil porque tuve el caso de una alumna hace un año con síndrome de Down. Y entonces yo de manera personal me involucré mucho con ella y quise trabajar y avanzar. Y aunque igual mis directivos de repente me decían, es que esto no, es que cambias esto, y entonces yo decía, pues sí, creo que cuando vi esta idea dije, era un aparente caos, pero estaba aprendiendo de manera autónoma. Sin embargo, pues no todos los que te rodean, pues lo terminan viendo del mismo modo, ¿verdad? Creo que tendríamos que estar en una sintonía que a lo mejor si ahorita tocamos el tema, pues entre los compañeros lo conocemos porque lo estamos aprendiendo. Y era un punto importante que también decía que el docente enseña lo que sabe. Entonces, ¿qué tenemos que retroalimentar para poder enseñar? ¿Qué tenemos que tener para poder compartir? Ya nada más por último, hacía hincapié en que la danza, el teatro, el arte tiene que estar presente y tiene que estar durante todo el aprendizaje porque es un derecho para acceder a una formación integral. Me gusta mucho la analogía de la caverna y creo que concluyo con esto mi participación. Buscar la luz que el conocimiento nos da, porque cuando una persona empieza a formarse, a cultivarse y conocer más, jala a otras y las invita a que también descubran este mundo que nos invita a ver más allá de las sombras. Gracias, Miss. Muchas gracias, Stephanie. Bien, entonces, bueno, estaba viendo sobre tu trabajo. Ay, ya lo perdí. En efecto, creo que la escuela, estoy de acuerdo contigo cuando afirmas que la escuela más bien se aboca a castigar, ¿no? Y que esto parece venir también de casa, y algo que me llama la atención y que me parece es rescatable, es decir que es importante que
el docente pues entonces conozca más la asignatura que debe impartir, ¿no? Porque a veces no es la que quiera, sino la que le impongan. Y dices, bueno, pues entonces el docente, pues, enseña, estoy buscando, aquí está, el docente enseña lo que sabe. Y a veces quiero pensar que sí, en efecto, enseña lo que sabe, pero de repente yo más bien observo que el docente expone lo que cree que debe enseñar. Porque me he topado con maestros que les dan su plaza en la SEP y, por ejemplo, una licenciada en filosofía le dan inglés y para también matemáticas. ¿Y qué hace el docente? Pues entonces exponer, a lo mejor hasta en el mismo momento en que está enfrente al grupo y hacer ejercicios que copia al pizarrón de lo que está viendo en un libro, ¿no? Imagínate, entonces, quizá puede reducirse tanto esta actividad docente hasta ese grado. Pero por otro grado, afortunadamente, tenemos gente especializada que está trabajando en su estudio y participando a sus alumnos de él, ¿no? Entonces, esa sería también la parte más rescatable de este asunto. Bueno, ahora vamos a escuchar el trabajo de su compañera Socorro, si nos haces favor, María de la Luz. No, Miss, pero no me lo envió, solamente me dijo que les dijera a ustedes que no podía estar en clase. Incluso estuvo en la primera, maestra, pero se tuvo que salir porque se sentía muy mal. Ah, ok, te agradezco mucho. Yo pensé que tú lo ibas a presentar. No me lo mandó. Bien, gracias. Entonces, en cuanto a las participaciones que hemos tenido y a manera de una conclusión, partamos de la idea de Jacqueline, en donde nos muestra, pues, esta exposición de la escuela, que no es la única culpable, sino está también el seno materno, en el que allí debería partir la educación. Y bien, para aterrizar algunos ejemplos, es importantísimo entonces que desde recién nacidos, si no es que queremos pensar en el 8º y 9º semestre de mes de embarazo, entonces que se le puede poner, por ejemplo, canciones, un ambiente bastante agradable. Ahorita participas, Tomás, agradezco mucho que levantes la mano. Y que esto se pueda hacer en casa y que de allí parta, ¿no? Y entonces preguntaba yo, bueno, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Primero que nada, si es un niño de meses, casi recién nacido, podemos leerle. Y eso es muy importante porque se va a acostumbrar a escuchar y en medida de que vaya aprendiendo a entender, pues entonces va a gustar de algo que está escuchando y viendo, porque entonces el niño ve que los padres agarran un libro. Y entonces esto es lo que ya nos cuesta mucho trabajo entender, fíjate. Por ahí yo tengo una hipótesis en la que digo, si entre más nosotros apoyamos a nuestros hijos en el seno materno, más podemos facilitarles el quehacer de asignaturas, llamadas teóricas, que para allá va el segundo punto. Por tanto, la educación en casa empieza desde que nosotros elegimos las lecturas que les vamos a hacer a nuestros hijos. Y como obligación debemos tener tiempo para ellos. Y tiempo, pues entonces ahí viene el tiempo de calidad, en donde podemos expresar exactamente nuestro propio yo para que nuestros hijos sean yositos de nosotros, ¿sale? Por un lado. Por otro, no hay asignaturas teóricas. Ninguna de las asignaturas que forman parte de la currícula de jardín de niños, de primaria, secundaria, bachillerato, licenciaturas, ninguna es teórica, ninguna. Pero desafortunadamente se exponen como si lo fueran. Ahí yo creo que está grave el error, porque por ejemplo, por eso hay técnicas y por eso hay actividades. Tan solo cuando un alumno lo pones a hacer un diálogo histórico,
A lo mejor en la asignatura de historia, ya le pones a hacer una actividad y si lo pones en pareja, ya no está solamente leyendo sin entender, ¿no? Ok. Voy a apurar para que le dé tiempo a Tomás participar. Por otro lado, están los tipos de escuelas en las que nos mencionaba Michelle del documento que revisamos, que estudiamos, la escuela Inca, ¿no? Y refiere que, bueno, aquí hay una lucha interna en saber por docentes, que son los que más exponen, qué es lo que necesitamos en la práctica docente, ¿no? Y entonces refiere, cada alumno es diferente. Por ahí hay en la lista que les mandé de películas sobre docencia, hay una preciosa que se llama Estrellas del Firmamento, por ahí va. Espero la vean. Y refiere precisamente esto, cada alumno tiene diferentes necesidades. ¿Cómo voy a tomar un documento y voy a hacer una planeación? Y entonces ahí cito lo que nos decía su compañera Michelle. Pues dale, no es cierto, es de Jacqueline, dale a la SEP lo que te pide y a los niños lo que necesitan, ¿sale? Y me decía que era de una maestra, y estoy de acuerdo con ello, no nos dijo el nombre de la maestra, pero si después nos los anotas te agradecería mucho. Y entonces regreso con Michelle diciendo, las actividades de enseñanza, aprendizaje son importantísimas, ¿no? Y por tanto, entonces, por eso lo siento. Y por otro lado, cuando nos comenta Priscila sobre los valores, y ya la cuestionaba yo, pero ¿qué es respeto, no? Y entonces cuando yo hago las ideas, las primeras clases, aterrizo diciendo, bueno, primero que respeto contigo mismo. Llega temprano a tu clase. Espera a tu maestro en el salón de clase. Revisa la clase anterior para que la relaciones con la clase que vas a ver hoy, como alumno. Como alumno, ten respeto también a tus compañeros y a tu docente. ¿Sale? Bueno, tienes un minuto, Tomás. No continúo para que te dé yo la palabra, por favor. Gracias, maestra. Buenos días. Bueno, primero que nada, yo no hice la tarea, sinceramente, tengo una carga de trabajo muy excesiva esta semana y la semana pasada. Espero ponerme al corriente, espero ahora sí este fin de semana. Pero retomando todo lo que comentaron mis compañeras y quiero retomar específicamente, por ejemplo, en el caso de Andrea, cuando le preguntó, bueno, he leído la educación, ¿dónde comienza? Definitivamente comienza en casa. Ella decía que siendo buenos padres, siendo el ejemplo de ellos, porque nuestros hijos son el reflejo de nosotros. Y de esa forma queremos que obviamente actúen en la escuela. A otra compañera usted le preguntaba que si quitaría alguna de las asignaturas de la currícula dependiendo del nivel. Creo que cada una de las materias que están en la currícula son importantes. Simplemente creo que el gran error que hemos cometido, y me generalizo el concepto, porque yo también soy docente, yo ya estoy frente al grupo, y es que muchos su didáctica la han basado a la tradicional y no a la innovación. En este momento tenemos una gran cantidad de cursos, de tipos de didácticas innovadoras para la mejora continua, pero creo que lo que nos falta es tiempo. Lamentablemente, ahorita la forma de trabajo a distancia, sí hay muchas herramientas, pero también hay mucho trabajo y muchas exigencias. Yo hablo por mí, no puedo generalizar con todos los niveles, por ejemplo, algunas compañeras son de escuelas particulares, pero aún así, digo, retomando, creo que hay 3 compañeras que son de preescolar, pues el estar creando el material didáctico, el material con el cual van a trabajar, pues es laborioso, o sea, porque no solo preparamos el material para un niño, sino para, no sé, 50, 60 alumnos aproximadamente. Sí. Definitivamente. Perdón, José, ¿qué crees? Ya nos pasamos un minuto y seguramente tienen que integrarse a otro, pero empiezas la próxima clase tú, si nos haces favor. Claro que sí, maestra. Te agradezco y disculpa. Gracias, cuídense mucho y muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.
Gracias, profe. Buen fin de Hasta semana. luego, Miss.